Entonces, una vez que ya hemos dejado claro el tema de los procesos productivos, ahora, y sobre todo de que la economía de mercado funciona con miles de consumidores y miles de productores responsables de producir y consumir, ¿ok? Y que esa actuación de ellos permite de manera eficiente el uso de los recursos y la satisfacción de las necesidades, pues entonces ahora pensemos en la macroeconomía, pero sobre todo el énfasis que necesito hacer aquí es pensar en la macroeconomía como un mercado consolidado, ¿ok? Un mercado consolidado. No veo muy bien, espero que esté diciendo consolidado. ¿Okay? Repito, queremos ver la macroeconomía como un mercado consolidado. ¿Eso qué significa? Que todas esas ofertas, toda esa cantidad de producción que el productor está dispuesto a producir y vender, la sumamos. La sumamos y obtenemos una oferta agregada. Entonces, esa oferta total, esa oferta agregada va a ser la cantidad total que las empresas están dispuestas a producir y vender. ¿Okay? ¿Cuál es el indicador que nos permite entender cuánto, una vez que ya las empresas decidieron cuánto producir y vender, cuánto fue ese nivel? Ese indicador es el Producto Interno Bruto. ¿Okay? Es el indicador de la oferta agregada nacional, ¿okay? De la oferta agregada nacional. Es decir, es el valor total de la producción de bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo determinado. ¿Ok? Entonces, repito, que los procesos productivos tenemos un mercado consolidado, mercado de oferta y demanda agregadas. Importantísimo cuando incluimos estas palabras. ¿Okay? Tenemos por aquí la oferta. Y esa oferta, decimos en el corto plazo, perdón, esa oferta en el corto plazo decimos tiene pendiente positiva. Oferta agregada. Fíjense una cosa importante. Hemos dicho valor de la producción. Y cuando nosotros decimos valor de la producción, lo que estamos diciendo es que existen precios por cantidades. ¿Ok? Por un lado tenemos el comportamiento de las cantidades y por otro lado tenemos el comportamiento de los precios. Importante, recuerden, D igual a P por Q, que es la parte de cantidad. Valor total como ingreso total nominal, lo vamos a conocer después con ese nombre. Precio, tenemos, los precios no se pueden sumar, entonces tenemos un indicador de precios
de la economía, que es un índice, ¿ok? Y tenemos un valor total en términos reales, que lo que busca es decirnos que pasa en términos de cantidades. En concreto, la economía necesita saber generalmente qué pasa con los precios y qué pasa con las cantidades, no tanto con la multiplicación de los dos. La multiplicación de los dos terminan siendo valores nominales que nos dan algunas señales, pero no las de los objetivos de la macroeconomía. Cuando nosotros decimos que perseguimos objetivos de aumento del PIB, nos referimos a un aumento de Q total, ¿ok? Cuando nosotros decimos baja tasa de desempleo, obviamente que haya la mayor cantidad de producción de bienes y servicios. Y cuando decimos objetivo de control de la inflación, lo que estamos hablando es de aumento moderado de P, ¿ok? Que son los precios. Por eso es que en el total de la economía, por aquí vamos a tener, en vez de la cantidad total, porque las cantidades totales no se pueden sumar, no podemos sumar la harina pan con los minutos de celulares, con el servicio de restaurante, con el servicio de lavadoras, perdón, de las tiendas de lavandería, no lo podemos sumar con la producción petrolera, con la producción agrícola. Entonces, realmente lo que hacemos es, no lo hacemos nosotros, lo hacen las autoridades económicas, construyen un indicador de volumen que se llama PIB real o PIB constante. Y también construyen un indicador de nivel general de precios. ¿Okay? Eso nos permite, entonces hasta ahora hemos hablado de la oferta agregada. Por supuesto, necesitamos ahora la otra variable que es importantísima en este mercado, que es la demanda agregada. Y aquí este es un concepto más completo que necesitamos entender. Cuando nosotros hablamos de la demanda agregada, ¿okay? Estamos hablando de el gasto de, el gasto de la producción, ¿ok? O vamos, lo quería poner un poco más, que lo entendiéramos un poco más directo, porque al final nosotros lo que hacemos es gastar el dinero, ¿ok? Pero vamos a definirlo como la cantidad total de producción, la cantidad total de producción que están dispuestos a gastar los hogares, ¿okay? Las empresas, el gobierno y los extranjeros. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la demanda agregada, ahora nos vamos a conseguir con más variables de las que había en los mercados individuales, porque en los mercados individuales solamente estaban productores y consumidores. En cambio que en la demanda agregada hay las siguientes variables. Una que se llama consumo, ¿ok? Otra vamos a decirle consumo privado, vamos a ponerle su privado, la variable C, otra variable que se llama gasto del gobierno, otra variable que se llama
inversión, y esta inversión en principio ya la llevan a cabo las empresas, ¿ok? Las familias solo invierten para la adquisición de viviendas, ¿ok? Y y luego hablamos de unas variables que son exportaciones e importaciones. Exportaciones, importante aprenderse las letras, ¿sí? Y finalmente, menos importaciones. Repito, cuando hablemos de la demanda agregada, lo que hacen las autoridades económicas es que calculan, por un lado, el consumo. ¿Qué es el consumo? Es el gasto que hacen los hogares, que hacen las familias en bienes y servicios. Al final es el componente más importante. Hemos generado un ingreso, ¿para qué? Para poder gastarlo, ¿verdad? Para poder consumirlo. ¿Gastamos todo el ingreso? No. Una parte la gastamos en comprar bienes y servicios y otra parte la ahorramos. Generalmente la proporción es más de 80% lo consumimos y el resto lo ahorramos. Es distinto en las economías dependiendo de muchos factores. Pero entonces este es un factor determinante. El gasto que hacen los hogares en bienes y servicios. ¿Okay? Luego viene una variable G, que es el gasto que hacen las empresas, perdón, que hace el gobierno. ¿El gobierno gasta? Claro que sí. El gobierno como tiene la producción de bienes públicos, ¿ok? El gobierno entonces contrata mano de obra, el gobierno compra insumos, ¿sí? O sea, tiene una actividad económica que no es como la de cualquier empresa, no puede estar del lado de la oferta. ¿Por qué? Porque resulta que sus ingresos él los obtiene es quitándole renta a los que producen o los que consumen, los que ganan, ¿sí? Él se apropia de la renta de alguien más y esa renta es la que él gasta. Entonces, en ese sentido, este gasto es una variable macroeconómica específica. Entonces, básicamente, ¿qué es el gasto? Es la salida de dinero, las erogaciones que hace el gobierno en mano de obra y materias primas, ¿ok? Y además están las transferencias que le hace a los hogares, pero esas transferencias que le hace a los hogares, las autoridades económicas las dejan aquí incluidas, ¿ok? Luego viene esta variable, importantísima esta variable de inversión. ¿Qué va a ser la inversión? Va a ser el gasto que hacen las empresas en comprar maquinarias y equipos, en comprar tecnología, ¿ok? Esto incluye una variable importante que son los inventarios. Es decir, que es ese gasto que se realiza año tras año para que en los periodos siguientes haya mayor capacidad de producir bienes y servicios, ¿ok? Luego tenemos las exportaciones, que son la venta que hacen estas empresas nacionales a personas del resto del mundo, ¿ok? Y fíjense que nosotros lo que hacemos es que aquí le restamos lo que los nacionales le compran a las empresas del resto del mundo. De alguna manera, esto que está aquí, nosotros lo podemos llamar las operaciones que tiene la economía nacional con el extranjero. O sea, ¿qué hacen estos nacionales con los extranjeros? Le venden bienes y servicios y le compran bienes y servicios. Entonces, fíjense que lo que hacemos es los ingresos que recibimos por la venta, le restamos las salidas de dinero o gastos que se generan por las importaciones, ¿sí? Entonces, importante empezar a entender que esta demanda agregada, repito que está aquí, está constituida por todas estas variables: consumo, gasto, inversión, exportaciones e importaciones. Y que se refiere entonces al gasto que hacen personas. O sea, esto no son variables que están allí, no. Lo que decían los hogares hacer, lo vamos a ver en el consumo. Sí, hay un optimismo. Por ejemplo, ahorita decimos, oye, la economía estadounidense sigue creciendo a pesar
de una política restrictiva del Banco de la Reserva Federal de subir la tasa de interés, bueno, lo que está ocurriendo es que los agentes económicos estadounidenses todavía siguen aumentando el consumo. Tienen expectativas positivas y todavía aumentan el consumo. Y las empresas están aumentando el gasto en inversión. ¿Okay? Entonces, todas estas variables son variables que van a permitir que haya impacto sobre el PIB y el nivel general de precios. ¿Por qué? Bueno, porque como en el mercado microeconómico, aquí conseguimos el equilibrio cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Es decir, cuando el PIB, que es la oferta agregada, el indicador de oferta agregada, es igual al consumo más el gasto del gobierno, más la inversión de las empresas, más las, pueden verlo inclusive así, XN. XN sería exportaciones netas. Sería la resta, el saldo total de las exportaciones menos las importaciones. Donde estas dos variables coinciden, vamos a tener también un equilibrio macroeconómico. Y en ese equilibrio macroeconómico vamos a tener una total, un volumen total de la producción, que es el PIB real, ¿ok? Y vamos a tener un determinado nivel general de precios, ¿ok? Supónganse que en un año, en el año 2022, nivel general de precios. Entonces, no sé, supóngase que en el año 2022, aquí el nivel general de precios, tiene que dejar solo la P para que nos ayude. Póngase que este nivel general de precios es un indicador, es un índice, ¿okay? Que entonces es un valor de 300, un índice, ¿ok? Repito, todo eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Y este PIB real al final es un valor total de la producción. Suponga que son, en el caso de Venezuela, eso está ahorita por 80.000 millones de dólares si lo vemos, o por 80 millones de dólares si lo vemos para el año 2022. ¿Ok? Entonces, 80. Fíjense que sigue siendo un valor, pero ya vamos a ver después en otro momento cómo es posible que pueda ser un indicador de volumen. 80 millones de dólares. US dólares. Profesora, y entonces, ¿cuál es la esencia que usted nos quiere transmitir aquí? Jóvenes, la esencia que les quiero transmitir. La primera es que existe un mercado consolidado y una ecuación macroeconómica donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Y la otra cosa, no menos importante que les quiero decir, es que al final la política económica, tanto la política fiscal como la política monetaria, lo que tratan es de impulsar la demanda agregada. Es decir, por ejemplo, si las autoridades económicas se dan cuenta que el nivel estuvo en 80 y quieren que el periodo siguiente ese nivel aumente, ¿ok? Que para el año 2023 este PIB aumente, vamos a acomodar todo esto, este 80, que teníamos por aquí, vamos a dejar que todo esto es PIB real, y entonces esto va a ser 80, y queremos que aumente, no sé, eh,
a 90, ¿ok? Que aumente a 90 millones de US dólares, ¿verdad? Fíjense una cosa importante. Esto cuando aumenta, como no, chévere, la economía crece a una tasa de crecimiento. ¿Cómo sé yo cuánto creció la economía cuando pasó de 80 a 90? Lo sé a través del cálculo de la variación porcentual. ¿Cómo saco la variación porcentual? Me voy a mi calculadora, ¿ok? Y digo 90 entre 80 por 100 menos 100 y eso me da 12,5%. Fíjense, aquí está ocurriendo un crecimiento de la economía del 12,5%. De 12,5%. ¿Ok? Ajá, y cómo he logrado, y con la desventaja que cuando logro que pase eso, pues también tengo que tomar en cuenta que hay un crecimiento del nivel general de precios, ¿ok? Eso es importante verlo, fíjense ustedes que esto suba a 310, ¿ok? Es decir, que así como se genera un aumento, un crecimiento de 12,5, también hay un aumento de precios, ¿ok? Ahorita sacamos la variación porcentual. Pero lo que me interesa que entiendan es que, y lo vamos a ver con más detalle ahorita, es que el Banco Central, por ejemplo, puede tener una política monetaria que permita estimular la inversión, ¿ok? Que permita que las empresas produzcan más. Entonces, este 80 a 90 aumenta porque aumenta la inversión, ¿ok? O el gobierno puede decidir con su política, suponga que reduce los impuestos o aumenta el gasto público, puede decidir aumentar el consumo o el gobierno simplemente decide que va a gastar más, que va a generar contratación para que haya unas nuevas escuelas, unas nuevas carreteras, o sea, cualquier tipo de infraestructura y eso va a generar ingreso en la economía. Entonces, al final, la política económica lo que hace es que estimula el crecimiento de la demanda. Ese crecimiento de la demanda va a tener algunas presiones inflacionarias, pero lo importante es, por ejemplo, cuando les explicaba la Gran Depresión de los años 30, o pongamos un ejemplo más cerca, que además es mucho más ilustrativo, en el periodo de la pandemia, lo que hicieron los bancos centrales y los gobiernos fue que dieron ayudas a la gente, que bajaron enormemente la tasa de interés y eso permitió que no ocurriera un colapso económico. Entonces, al final, repito, de lo que trata la política económica es que permite que haya un aumento de la producción de bienes y servicios vía aumento de la demanda agregada. Ah, ¿y por qué cuando aumenta la demanda agregada aumenta la producción de bienes y servicios? Ninguno de los que están aquí son con estas variables son productores de bienes y servicios. Pero lo que ocurre es que cuando hay un mayor consumo, cuando hay una mayor demanda agregada, empiezan a aumentar las ventas de las empresas. Las empresas se dan cuenta que sus inventarios empiezan a hacerse cada vez más pequeños. ¿Qué son los inventarios? Son esos stocks, son esas cantidades de bienes que tienen las empresas allí, ¿verdad? Almacenadas y que van saliendo dependiendo de la demanda. Es decir, usted tiene unos niveles de producción y de venta. Si la producción fue mayor que sus ventas, usted esa mercancía que le queda la tiene colocada en inventario. Entonces, ¿qué ocurre cuando la economía está muy dinámica? Cuando la economía está muy dinámica, lo que ocurre es que las empresas empiezan a vender, empiezan a reducir los inventarios y se dan cuenta que deben producir. ¿Okay? Entonces, este impulso de cualquiera de estas variables va a permitir un aumento del PIB. ¿Okay? Ah, me falta un impulso que puede venir del resto del mundo, que puede venir del aumento de las exportaciones o de la reducción de las importaciones. Obviamente, esto es lo que nosotros llamamos demandantes externos. Puede ocurrir que del resto del mundo estén comprando más bienes y servicios nuestros. Al estar comprando más bienes y servicios nuestros, pues entonces también es posible que haya un aumento de la producción porque igual se están agotando los inventarios, no porque lo estén comprando los nacionales,
pero sí porque lo están comprando los extranjeros, ¿ok? Entonces, también tenemos esa señal. ¿Cuál es el papel del tipo de cambio? Bueno, resulta que el tipo de cambio, como toda mercancía, tiene un precio que oscila, ¿sí? Cuando ese precio de ese tipo de cambio aumenta, nosotros tenemos que dar más moneda nacional por un dólar de moneda extranjera. Eso lo vamos a entender un poquito más adelante cuando hablamos de las estadísticas macroeconómicas. Y entonces eso hace que para nosotros los nacionales sea más caro comprar bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, un aumento, una devaluación del tipo de cambio fomenta que haya una caída de las importaciones, pero al exportador le viene muy bien porque si ese exportador en una economía normal, no en una economía que se esté dolarizando como la venezolana, sino en una economía normal, lo que ocurre es que ese exportador va al mercado cambiario y vende los dólares porque necesita la moneda nacional para pagar préstamos que haya pedido al banco, para pagar la mano de obra, sí, o sea, si en los países la moneda de circulación es distinta a las divisas, pues entonces siempre va a existir el tipo de cambio y va a ser una referencia para poder comprar bienes del exterior o para que los exportadores vendan bienes al exterior. ¿Okay? Entonces, esta es una forma más integral de ver el tema de la política económica. De hecho, yo lo que hago en la guía, de volver ahora a la guía, estamos volviendo a la guía, ya se ve la guía. Ok, perfecto. Entonces, bien, ¿qué es lo que hago yo? Les presento esta guía que está aquí. Entonces, en esta guía que está aquí, yo lo que hago es explicar que perseguimos unos objetivos como el aumento sostenido del PIB, el control de la inflación, la baja tasa de desempleo y la estabilidad del tipo de cambio, que eso lo hacemos a través de la política monetaria, fiscal y cambiaria, esas son las que vamos a ver en la última parte con más detalle, y que con cualquiera de estas políticas lo que queremos es un aumento de la demanda agregada. Si queremos un aumento de la demanda agregada, es decir, podemos tener dos cortes de política. Una que sea expansiva, que queramos aumentar la demanda agregada. Siempre que queremos aumentar la demanda agregada es porque queremos que haya crecimiento económico. Pero puede ser que no sea una situación en la que estemos en recesión, sino que lo que haya es una inflación elevada como ocurre ahorita. Cuando hay una inflación elevada, lo que ocurre es que la demanda agregada está creciendo a un ritmo mucho más rápido que la oferta agregada. Y allí lo que busca la autoridad económica es ponerle freno a la demanda agregada. Entonces, ahí más bien la política monetaria, la política económica es contractiva, es decir, lo que busca es reducir la demanda agregada. Fíjense que si yo lo que hago es desplazar la demanda agregada hacia abajo, logro el efecto contrario. Bajo los precios, consigo una reducción de la inflación. Puede ser aquí que tú veas en vez del precio, la inflación, reduzco la tasa de crecimiento de la inflación y obviamente eso lo hago con el efecto negativo de que cuando yo estoy tratando de controlar la inflación, pues entonces también empiezo a generar algo de recesión económica. Entonces, eso hace que finalmente tengamos el problema de que en el corto plazo existe conflicto de objetivos, es decir, siempre que buscamos el objetivo de aumentar la producción de bienes y servicios y con ello reducir la tasa de desempleo, terminamos generando presiones inflacionarias. Por el contrario, cuando lo que queremos es reducir la inflación, bajar la tasa de inflación, pues terminamos aumentando la tasa de desempleo porque generamos recesión.
Quiere decir entonces que en el corto plazo hay un conflicto entre la inflación y el desempleo. ¿Ok? Eso lo expresó claramente el profesor Phillips y se conoce como la curva de Phillips. ¿Qué nos dice la curva de Phillips? Que hay una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. ¿Okay? Que yo puedo estar en un nivel de donde la tasa de inflación sea alta y la tasa de desempleo sea bajita. Puedo estar muy contento como autoridad económica porque si la tasa de desempleo es bajita, significa que hay una alta ocupación de mano de obra, pero esto me produce problemas. ¿Okay? Entonces, siempre que yo trate de bajar esta tasa de inflación, voy a lograr bajar la tasa de inflación, pero a costa de aumentar la tasa de desempleo. ¿Okay? Entonces, por eso aquí tienen desarrollado esta parte de que lamentablemente tenemos conflicto de objetivos. ¿Okay? Entonces, fíjense, las autoridades económicas saben el papel que deben cumplir para alcanzar sus objetivos económicos de corto plazo y así contrarrestar el efecto de los ciclos económicos. Porque parte del problema es que la economía de forma recurrente pasa por etapas de recesión y por etapas de presiones inflacionarias. ¿Okay? Sin embargo, llevar a cabo la tarea resulta bastante difícil porque los objetivos son contradictorios entre sí. ¿Okay? La magnitud de los ajustes que se hacen también es difícil de prever con anticipación. No es fácil tener el resultado exactamente esperado por las autoridades económicas. Es decir, se está en un constante monitoreo de qué está pasando con la actividad económica, qué está pasando con el nivel general de precios. De eso se encargan las autoridades económicas. ¿Okay? Entonces, fíjense, centrándonos en el tema del conflicto entre objetivos. Cuando se busca el objetivo de crecimiento del PIB y bajo desempleo, el dinamismo de la demanda agregada comenzará en algún momento a generar presiones para que el nivel general de precios suba. Es decir, que habrá inflación. Por eso es que les digo que en el corto plazo hay un conflicto entre el desempleo y la inflación. ¿Ok? Por el contrario, lo que les acaba de decir en la gráfica, en el momento que las autoridades se enfrentan a presiones inflacionarias, deben aplicar políticas restrictivas que a su vez van a desacelerar la economía, es decir, van a restar dinamismo al PIB, con lo cual va a aumentar el desempleo. Entonces, eso es a lo que se refiere el conflicto de objetivos. Fíjense una cosa importante, los economistas siguen enfrentados, ¿verdad?, entre cuál es las políticas más efectivas para lograr mejores resultados macroeconómicos y por supuesto hay unos economistas que se consideran clásicos que dicen que no debe intervenir la autoridad económica en los resultados macroeconómicos, que cuando interviene genera más distorsiones todavía. ¿Okay? Entonces, los clásicos piensan que no se debe aplicar política económica, que al final ninguna política económica es efectiva. Los keynesianos, recuérdense que los clásicos que tienen como opción que todo el proceso productivo debe recaer en la empresa, en esas personas innovadoras que producen, combinan capital y trabajo y que además esas personas innovadoras en un mercado competitivo junto con los demandantes son capaces de establecer cuál va a ser la producción y cuál va a ser el nivel general de precios. Recuérdense que cuando viene la Gran Depresión de los años 30, resulta que no son tan racionales los agentes económicos como dicen los clásicos, tienden a sobre reaccionar y entonces cuando aparece Keynes diciendo no, pero los estados pueden generar mayor estabilidad económica a través de las estrategias de política fiscal, política cambiaria y política monetaria. ¿Okay? Y finalmente están unos considerados monetaristas que piensan que no es efectiva la política fiscal, porque la política fiscal tiene sus problemas, lo vamos a ver en la última hora, pero que es muy efectiva la política monetaria. ¿Okay? Lo que sí vamos a cerrar aquí como idea es que en lo que sí hay mucho consenso es que en el largo plazo la meta es el crecimiento económico y que para lograrlo se necesita sacrificar un poco de consumo y estimular el ahorro.
Este ahorro es la principal fuente de financiamiento para que se den las inversiones que permitan una expansión continua de la oferta agregada, o como diría Adam Smith, el proceso de formación y acumulación de capital es la base que diferencia una nación rica de una nación pobre. Repito, lo que estamos haciendo aquí es entender que es importante que año tras año se genere gasto de inversión, porque ese gasto de inversión lo que permite es que la economía sea capaz de producir más bienes y servicios. Es un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción hacia la derecha, que al final permite obtener más bienes y servicios porque existen más recursos logrados a través de la inversión. Pero eso es en el largo plazo. Eso es cuando todos los factores productivos tienen movimiento. ¿Okay? Existe un estudio de la economía en el corto plazo y ese estudio de la economía en el corto plazo, es decir, por ejemplo, en un año determinado, lo que hace es establecer que tenemos una determinada capacidad de producción y que lo que toca decidir en ese año es cuánto va a ser el PIB real. ¿Okay? Ese PIB real, ese puede estar cerca de su tendencia de largo plazo, alejado de su tendencia de largo plazo, y es allí donde viene todo este juego de los ciclos económicos. Eso todo lo vamos a ir digiriendo poco a poco. Por ahora, repito, me quedo aquí en que tenemos unas herramientas que nos permiten desplazar la demanda agregada hacia la derecha. Eso sería política expansiva y lo que busca es aumentar el PIB, o tenemos herramientas para desacelerar la demanda agregada, es decir, que haya una política contractiva, y aquí lo que buscamos es que haya menores presiones inflacionarias. En la tercera hora que vamos a hacer, vamos a explicar mejor cómo funciona esto de la política fiscal y de la política monetaria, ¿ok? Y después vamos a ver las estadísticas para Venezuela. Para el parcial no van explicaciones de la política económica, porque lo que nosotros vamos a evaluar en el primer parcial es hasta las variables macroeconómicas. ¿Okay? Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahorita, sobre todo el tema de la segunda tarea de la macroeconomía, no va para el primer parcial. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y entramos en la tercera hora.